La fuente que vamos a analizar hoy nos lleva a una historia que es, bueno, es una crónica de sucesos, pero también un drama humano de una profundidad tremenda. El hecho central es un asalto muy violento en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que lo hace distinto, lo que te golpea desde el principio, es la víctima. Es una mujer de 90 años, la madre de un periodista muy conocido allí, Sergio Lapegüe. Y esa ni siquiera es la capa más compleja del asunto. El factor que lo convierte en algo realmente desolador es que esta mujer padece un estado muy avanzado de Alzheimer. O sea, está en una situación de vulnerabilidad prácticamente absoluta. Claro, por eso nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de la noticia. Vamos a examinar los detalles del crimen, que son muy reveladores, y también los giros de la investigación, que apuntan en una dirección, bueno, bastante inesperada. Y el contexto de la enfermedad, que es durísimo. Y finalmente, cómo este caso concreto encaja en un patrón delictivo que es mucho más amplio y, la verdad, muy preocupante. De acuerdo, pues empecemos por el principio, por los hechos más crudos. 3 delincuentes irrumpen de noche en la casa familiar de Lomas de Zamora. Dentro no solo está la madre de Sergio Lapegüe, sino también 2 de sus cuidadoras. Y la violencia. La violencia es instantánea. Es una violencia, casi diría, táctica. A una de las cuidadoras la reducen inmediatamente. Le vendan los ojos, intentan ahorcarla y la encierran en un baño. Uf. La otra cuidadora, por lo que parece, intenta resistirse y también es agredida. El mensaje es claro desde el segundo 1. No querían testigos. No querían ni testigos ni obstáculos. Su objetivo era el control total de la casa y de las personas que había dentro. Y lo querían ya. Y es ahí, en ese control total, donde aparece el detalle más cruel, el que de verdad hiela la sangre. La fuente es muy explícita en esto. Le exigían dinero a gritos a la madre de Lapegüe. Y hay que pararse a pensar lo que significa. Claro. Le estaban gritando, amenazando a una persona que, por su enfermedad, ha perdido la capacidad de hablar. No puede comunicarse. Es un acto que roza lo performativo, casi. No tiene una lógica instrumental. Porque ellos sabían, o debían saber, que no iban a obtener respuesta. Y esto nos lleva directamente a analizar el comportamiento de los asaltantes, que no es el de un ladrón común que busca un botín rápido y se va. ¿A qué te refieres? ¿Qué se puede leer en sus acciones? Hay 2 elementos que destacan y que apuntan en la misma dirección. El primero es lo que en criminología se llama violencia expresiva. La fuente describe cómo no solo robaron, sino que destrozaron la casa. Rompieron cuadros, volcaron muebles. Es un caos deliberado. Esta violencia no tiene un fin práctico. No les ayuda a encontrar más dinero. Es una demostración de poder, ¿no? Una forma de dejar una marca de terror en el sitio. Exactamente. A menudo nace de la frustración por no encontrar lo que esperaban, pero también es una forma de anular por completo a la víctima, de profanar su espacio. Es casi una firma psicológica. Ya. Y esa firma se complementa con el segundo elemento, la planificación. No eran unos improvisados, desde luego. Para nada. Hay un detalle que lo deja clarísimo. Rompieron las cámaras de seguridad internas. Vale, eso es un procedimiento estándar. Sí. Pero la fuente señala que hicieron algo más. Buscaron y se llevaron la consola de grabación, el dispositivo que guarda las imágenes. El disco duro, vamos. Eso es. Y esos aparatos suelen estar escondidos precisamente para evitar esto. Que se tomaran el tiempo y tuvieran el conocimiento para encontrarlo y llevárselo. Nos dice que esto no fue un arrebato. Sabían lo que hacían. Su prioridad era no dejar ningún rastro digital. Y esa obsesión por no dejar rastro choca de frente con el giro que ha dado la investigación. Porque mientras ellos se esforzaban en borrar las pruebas de dentro, la clave del caso parece que está fuera, en la puerta de entrada. Así es. La primera hipótesis, la más lógica, era que habían forzado una puerta trasera. Es el método habitual. Buscas el punto más vulnerable de la casa y entras por la fuerza. Pero la policía, según la información que manejamos, ha descubierto algo que lo cambia todo. La cerradura de la puerta por la que entraron no estaba forzada. ¿No? No la rompieron. No la manipularon. Entraron usando una llave. Y este detalle, que parece pequeño, abre un abismo en la investigación. El uso de una llave transforma el escenario por completo. Ya no hablamos de un robo al azar. No. No son unos delincuentes que pasan por la calle, ven una oportunidad y actúan. Esto apunta a algo mucho más personal, mucho más siniestro. Apunta a una traición. Apunta a lo que la policía llama inteligencia interna.
En estos casos siempre se barajan dos posibilidades. La inteligencia externa, que es alguien que vigila la casa desde fuera, que estudia rutinas. Ajá. Pero la inteligencia interna es mucho más grave. Implica que alguien del círculo cercano, alguien con acceso a la casa, facilitó la entrada, ya sea entregando una copia de la llave, robándola para copiarla o simplemente dejando la puerta abierta. La sospecha, claro, recae sobre el entorno. Es escalofriante pensar en ello. Un entorno que se supone que es de cuidado, de protección para una persona tan vulnerable. Y se convierte en la posible fuente del ataque. Y esa es ahora la principal línea de investigación. Aunque los asaltantes se llevaron las grabaciones de dentro, la fuente aporta un dato crucial. Una cámara de seguridad de un vecino grabó a los 3 sospechosos merodeando por la zona antes del asalto. Ah, mira. Y parece que, gracias a esas imágenes, ya están identificados. Así que la pregunta policial no es tanto quiénes son, sino cómo demonios consiguieron esa llave. Esa es la pieza que conecta el mundo exterior de Lampa con el círculo íntimo de la familia. Y mientras la policía se centra en esa llave, en el cómo del crimen, la fuente nos obliga a recordar el quién. Una víctima cuya historia personal, a través de las palabras de su hijo, le da una dimensión completamente diferente a esta tragedia. Que es fundamental para entender la magnitud de lo que ha ocurrido. Sergio Lapegüe describe la relación con su madre de una forma muy conmovedora. Cuenta que ella ya no habla, que está prácticamente inmóvil en una cama. Cuando él llega, le coge la mano y no se la suelta. Pero el único resquicio de conexión real que le queda es la música. ¿La música? Sí. Su madre era artista, pintaba y tocaba el piano, y él cuenta que cuando se sienta al piano de la casa y empieza a tocar, ella, en su quietud, mueve un pie o una mano al ritmo. Es la única reacción que consigue de ella. ¡Qué barbaridad! Pero lo más devastador que relata es que, cuando termina de tocar y se acerca a despedirse, ella ya no sabe quién es él. Es una imagen increíblemente potente. Te habla de cómo la memoria musical a veces reside en una parte del cerebro que sobrevive a todo lo demás. No es un reconocimiento en el sentido tradicional, pero es una conexión profunda, casi primordial. Y pensar que los asaltantes irrumpieron con esa violencia en ese mismo espacio sagrado, donde se produce ese pequeño milagro, es lo que eleva esto a otro nivel. Es una profanación. Totalmente. Y a este drama se suma la angustia del propio Lapegüe. Habla abiertamente en La fuente del miedo a la herencia genética de la enfermedad, de la pregunta constante, ¿qué va a pasar conmigo y con mis hermanas? Claro. Y revela que, como un mecanismo de defensa casi obsesivo, juega al ajedrez online todos los días. Dice, tengo que ponerme a pensar, como si fuera un entrenamiento diario para mantener a raya a ese fantasma. Lo que describe es algo que los especialistas siempre subrayan. El Alzheimer no es una enfermedad individual, es una enfermedad que coloniza a toda la familia. La fuente lo menciona. Cita a un experto que dice que es una dolencia que modifica a la gente que acompaña a la persona. Claro. Altera por completo la vida, la dinámica y la psicología de todos los que están a su alrededor. No es solo cuidar a una persona enferma, es un duelo en vida. Es un duelo larguísimo y agotador. Por eso este asalto no es solo un acto criminal, es una capa de horror sobre una familia que ya vive en una situación de estrés y dolor crónicos. Hay que intentar imaginar el pánico de esas dos cuidadoras, encerradas en un baño, Sí. escuchando cómo le gritan y amenazan a una persona a la que no pueden ayudar, a alguien que ni siquiera entiende lo que está pasando. El impacto psicológico de esa escena tiene que ser devastador para todos los implicados. Y lo más preocupante es que, por terrible que sea, la fuente deja claro que esto no es algo aislado. No es la primera vez que esta familia sufre algo así, ¿verdad? En absoluto. Y aquí es donde el caso se conecta con un patrón mucho más grande. La fuente afirma que es el cuarto o quinto robo que sufre esa misma casa a lo largo de los años. ¿El cuarto o quinto? ¿Sí? Hay un patrón de victimización recurrente muy claro. Se han convertido en un objetivo. De hecho, hay un dato de un robo anterior que ocurrió en 2009 que es muy revelador. En aquella ocasión, los asaltantes también eran 3 y al entrar le preguntaron directamente a la madre por su hijo periodista. Ah, fíjate. Le preguntaron ¿dónde está tu hijo? Iban buscando a Sergio Lapegüe. Ese detalle es crucial, porque nos dice que la motivación va más allá de una casa cualquiera en un barrio acomodado. El hecho de que el hijo sea una figura pública es un factor central. Ya. Y esto abre un debate interesante sobre cómo la fama, incluso la de un periodista, puede convertirse en un factor de riesgo.
No solo se percibe que puede haber más dinero, sino que la exposición mediática ofrece a los delincuentes información sobre sus vidas, sus rutinas, y los convierte en un objetivo simbólico. Es como si la notoriedad pública pintara una diana en su puerta. Exacto. Y esa diana se suma a otra vulnerabilidad, la edad. Las fuentes mencionan un fenómeno delictivo bien documentado en Argentina y otros lugares: la existencia de bandas especializadas en asaltar a personas mayores. Sí. Eligen a sus víctimas por su fragilidad física, porque asumen que opondrán menos resistencia. A menudo viven solas, o, como en este caso, con cuidadores. Sus rutinas son muy predecibles. Son, desde la lógica criminal, objetivos blandos. La fuente también aprovecha este caso para abrir el debate sobre la inseguridad general, ¿no es así? Sí, y lo hace presentando varias perspectivas de forma bastante imparcial. Por un lado está la percepción ciudadana de que barrios que tradicionalmente se consideraban seguros, como Lomas de Zamora, pues ya no lo son. Entiendo. Por otro, se mencionan las tensiones políticas y de recursos. Se cita a funcionarios de la provincia de Buenos Aires que se quejan de una deuda presupuestaria del gobierno nacional, lo que, según ellos, limita su capacidad para poner más policías en la calle. No se toma partido, simplemente se expone como parte del complejo telón de fondo. Pero más allá del debate político, que siempre es complicado, el punto central que se extrae del material es que este crimen no es una anomalía. Sin duda. Ese es el gran mensaje. Este crimen, con su crueldad específica, con sus particularidades como el Alzheimer y la fama, encaja perfectamente en un patrón delictivo muy preocupante. Un patrón que tiene como objetivo sistemático a los más indefensos de la sociedad. No es violencia aleatoria. Es la manifestación de una estrategia criminal que se ceba con la fragilidad. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos analizado, tenemos, en primer lugar, la brutalidad de un crimen con una violencia que has llamado expresiva, dirigida a una persona extremadamente vulnerable. En segundo lugar, el sorprendente giro de la investigación con la hipótesis de la llave, que abre la puerta a una posible traición en el círculo íntimo. Eso es. Y finalmente, la conmovedora historia humana de una familia que ya lidiaba a diario con la devastación del Alzheimer y ahora tiene que enfrentarse a este nuevo trauma. Son las tres grandes capas de esta historia, sí. Y la investigación, como es lógico, se está centrando ahora mismo en el cómo y el quién. El cómo parece ser la llave. El quién, esos tres sospechosos identificados por la cámara del vecino. Es muy probable que los detengan y que la justicia siga su curso para responder a esas dos preguntas. Pero da la sensación de que, incluso si resuelven el caso, algo fundamental quedará sin respuesta. Exacto. Queda la pregunta más inquietante, una que probablemente nunca tendrá una respuesta judicial o lógica. Y es el porqué. No el porqué del robo, que es obvio, sino el porqué de la crueldad. ¿Qué motiva a alguien no solo a robar, sino a ensañarse de esa manera, a aterrorizar y destrozar la casa de una mujer de 90 años cuya incapacidad es tan flagrante? Es una pregunta que trasciende este caso y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la deshumanización. ¿En qué momento una víctima deja de ser una persona para el agresor y se convierte en un simple objeto sobre el que volcar frustración y violencia? Esa es la cuestión que queda flotando en el aire.